Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos que nos están visitando en esta mañana. Dios les bendiga grandemente. Le damos muchas gracias al Señor por todo lo que nos ha enseñado, amén. Su palabra cada día es para sus hijos, para edificarnos y para hacernos crecer, ¿sí? Y estamos ya en el capítulo 2 de la carta de Santiago. Yo sé que usted ha estado atento, muchos de ustedes han estado atentos y están dispuestos a cada día entender este mensaje de la carta de Santiago para que sus vidas espirituales puedan crecer y puedan ser esas personas que cumplan el propósito de Dios. Y precisamente en esto de la carta de Santiago, como iglesia le hemos colocado un título a esta serie que estamos basándonos cada domingo en la carta de Santiago. ¿Cuál es el título que como iglesia? ¿La fe qué? La fe en acción. Sí, estamos teniendo la oportunidad de entender qué es la fe genuina. Si hay uno de los términos más abusados en el ámbito cristiano es la fe. La fe, y especialmente en los últimos momentos de la iglesia, en este tiempo a veces hemos malentendido y a nombre de la fe se han hecho muchas cosas, ¿sí? Buenas y malas. Pero la fe genuina, la fe verdadera, la fe en Cristo actúa para bien. Y es precisamente lo que vamos a tener en esta mañana, seguir en esta carta de Santiago en el capítulo 2. El domingo pasado nuestro pastor Luis Fernando nos habló de unas cosas muy importantes que tal vez usted piensa que no deben ocurrir en la iglesia. Pero teniendo en cuenta el principio de la carta de Santiago de ser un espejo, ¿sí? La carta de Santiago nos muestra la Biblia, la palabra, como un espejo. Y yo estaba mirando atentamente lo que decíamos, lo que el pastor decía, escuché atentamente también lo que estaba diciendo en el sermón del domingo anterior, donde la palabra nos invitaba a ser una fe imparcial, porque la fe verdadera, los seguidores de Cristo, no hacemos acepción de personas, no tenemos favoritos, ¿sí? Y yo sé que usted entendió junto conmigo que el texto de Santiago mostraba una ilustración hipotética. Hipotética no en el buen sentido, porque ahorita vamos a aprender que Santiago le está diciendo: esta ilustración que te coloqué no fue para decirte que podía ocurrir, sino que estaba ocurriendo en la iglesia. En la iglesia a la cual Santiago le escribe esta carta. Y esa ilustración que Santiago en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos mostraba, yo la comparaba con los experimentos sociales que hoy se han puesto muy de moda. Incluso el programa Séptimo Día, estaba recordando, ahora que estaba preparando este mensaje, estaba recordando que Séptimo Día en el 2017, no sé si usted se lo vio, hizo un experimento social para hablar de cómo actuamos los colombianos frente a la discriminación. Ustedes saben que estamos en un país donde el país, a través de la Constitución política, nos ha declarado a todos que somos un país de derecho. Colombia es un estado de derecho, que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo valor, ¿cierto? Eso está en la Constitución de 1991. Y Séptimo Día en el 2017 hizo un programa, un experimento social. Y yo recuerdo que las pocas veces que puedo ver televisión, que a veces por el tiempo no estoy ocupada en otras cosas y no puedo ver televisión, ese día recuerdo que el experimento social que hacían era que el Séptimo Día ponía unos actores y había un actor que estaba disfrazado como un mendigo, una persona indigente, como aquí en Colombia le llamamos a las personas que están necesitadas, que son habitantes de calle, ¿sí? O habitantes en condición de calle. Y el experimento consistía en que la persona, yo sé que de pronto si usted lo vio estará recordando ahorita, la persona entraba a un restaurante famoso de la zona rosa, por allá por el Parque de la 93, allá en la zona rosa de Bogotá, la zona T, como le llaman. Y este indigente entraba y el experimento consistía en que el indigente se sentaba y él trataba de pedir algo, de comprar algo o pedir. Y las cámaras del programa estaban ahí pendientes a ver cómo reaccionaba la gente.
En el primer intento del experimento, en ese restaurante, bueno, ahí la gente observaba cuando el mesero bruscamente le dice a este mendigo que se parara, que se fuera de ahí, que él no podía estar ahí. Bueno, y nadie hizo nada. Solamente algunos estaban ahí cuchicheando ahí en sus mesas. Sí, nadie hizo nada. Pero en el segundo intento del experimento, ya otra vez en el mismo restaurante, el mendigo entra, se sienta, el mesero llega y le dice que no puede comprar, que él no puede estar ahí, que se pare, que por favor salga, que ellos se reservan el derecho de admitir a las personas que consideren. Y había una persona, era un extranjero, estaba ahí y él estaba pagando lo que estaba consumiendo y él estaba como indignado de ver esa actitud contra este pobre hombre. Y el extranjero llega, creo que era argentino o español por el acento, llega y se acerca donde está el mesero y le dice al señor: ¿usted qué quiere comprar? Y el extranjero dice: yo le voy a comprar esto. Y el mesero dice: no, pero es que él no puede estar aquí. No, pero es que yo quiero comprarle eso al señor. Yo le quiero comprar eso. ¿Cuál es el problema? Bueno, usted se lo compra, pero él se lo va a comer acá afuera. No, es que yo quiero que él se siente conmigo a la mesa. Él es invitado a la mesa. Él está invitado por mí. Total es que el mesero previamente, el séptimo día, hizo la aclaración que ellos habían hablado con el restaurante. Obviamente eso no hubiera podido ser así. Habían hablado con el restaurante para que el mesero obviamente estuviera también participando de este acto, de este experimento. Total es que el que no estaba actuando era el extranjero. Él no sabía que eso era un experimento. Y este extranjero se indigna tanto que le dice: bueno, entonces no voy a comprar nada. Señor, vamos a salirnos de aquí. O sea, no vengo más a este lugar. Este es un lugar donde no respetan a las personas. Bueno, el señor se sale. Cuando se sale, la periodista de Séptimo Día se le acerca: mire, ¿cómo es esto? Es para el programa Séptimo Día, esto es un experimento. Y él, wow, se echa a reír y le pregunta: señor, ¿y usted por qué actúa de esa manera? Es que no me gusta ver eso. No me gusta que se trate de una manera indignante a una persona que en ese momento lo que está es necesitada. Y que si él se va a sentar ahí, él no iba a pedir. De pronto él tenía, porque el señor tenía como que una bolsita con las monedas, imagínense. Iba a comprar en el restaurante con las monedas que había de pronto conseguido en la calle. No me parece que tengan que incluso excluir a alguien que quiere comprar, que tiene también el derecho de comerse una buena hamburguesa, como se la puede comer cualquier persona. Ese día el programa había dado incluso la opción que la gente, a través de las redes sociales, especialmente de Twitter, comentara y escribieran, y con hashtag que no a la discriminación, etcétera, la gente expresara sus ideas. Y bueno, yo miraba eso, es un experimento, pero en realidad esas situaciones pasan, ¿sí? Y de pronto el programa no llegó más allá, porque la discriminación en Colombia no se ha acabado, ¿cierto? Sigue. Y lo mismo va a ser la carta de Santiago hoy con el pasaje que sigue. Quiero utilizar esta introducción haciendo pues uso de este programa Séptimo Día, de ese experimento que hizo hace 2 años, para precisamente mirar lo que la carta de Santiago nos va a proponer en esta mañana. Santiago el domingo anterior, cuando lo leíamos, presentó una situación y tal vez muchos de los lectores de la carta creyeron: wow, eso puede ocurrir. Ah, no, pero es que eso no está ocurriendo entre nosotros. Pero el texto de hoy le va a mostrar a ellos si está ocurriendo. Ustedes han caído en eso. Ustedes han caído y no se han identificado con la fe verdadera. No han tenido una fe genuina, o no están actuando como la fe genuina en Cristo debe ser. Así que con esto en mente, yo te invito a que ores, a que cierres tus ojos ahí por un momento y nos puedas en este momento acompañar en oración, acompañar para pedirle al Señor precisamente que nos hable en este pasaje de hoy, que vamos a seguir estudiando en el capítulo 2 de la carta de Santiago. Vamos a orar. Padre celestial, te honramos, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es luz, es espejo, es espada para nosotros, Señor amado. Tu palabra tiene un propósito especial y tú la envías, oh Dios, con el propósito de edificar, de consolar, de corregir, oh Dios, a tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra. Yo pido en el nombre de Jesús que esta palabra tuya corra en el día de hoy y sea glorificada en los corazones, oh Dios, de cada uno de los que estamos aquí. En cada uno de nosotros haya una actitud de sometimiento a tu palabra, no de rechazo, sino de recibirla con fe, Señor amado, recibirla con un corazón abierto para poder
ser, oh Dios amado, hacedores de ella y cumplir con el propósito tuyo que has dado a través de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, te pido que tomes el control de mi vida, que hable como deba hablar, conforme al propósito tuyo. Señor amado, también toma la vida de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan ser esas personas oidores y hacedores que tú esperas en cada uno de ellos. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a mirar ahora sí Santiago capítulo 2. Seguir en el versículo 5, vamos a continuar esto de no hacer acepción de personas, pero lo vamos a mirar hoy con el hecho en sí, con lo que estaba ocurriendo en esta iglesia a la cual Santiago inicialmente le dirige, este grupo de personas, esta congregación de fieles que Cristiano les escribe esta carta y que también es para nosotros hoy, porque la palabra de Dios es para todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Y quiero que usted lea este texto teniendo en cuenta lo que había dicho anteriormente Santiago en el versículo 1 al 4, ¿sí? Él había puesto una ilustración, pero ahora va a llegar al punto al cual quería que sus lectores llegaran, hacerles ver que ese mal estaba en ellos y había una razón por la cual ese mal estaba en ellos y cuál era el propósito que Dios quería en ellos como hijos de Dios. Santiago capítulo 2 versos 5 al 7 dice así la palabra: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Esta parte yo le he titulado: la fe verdadera evita las afrentas. La fe verdadera evita las afrentas. Y quiero que usted, junto conmigo, estudie este pasaje o trate de sacar la enseñanza de este pasaje basándonos en dos aspectos. Hay dos aspectos ahí, yo los puedo clasificar en dos aspectos, aunque sé que otras personas podrían utilizar en la inspiración que Dios dé o en la forma como Dios dé la sabiduría para explicar el mensaje. Pueden haber otros, pero particularmente yo puedo encontrar dos aspectos claves para Santiago seguir hablando de este problema del favoritismo, de hacer acepción de personas. Este problema que también parece ser que es latente en la iglesia, en la vida de los cristianos. Dos aspectos, y yo he llamado a estos aspectos: el primero está en el versículo 5, ¿sí? El aspecto está en el versículo 5, lo he llamado una elección divina. Una elección divina es el primer aspecto que Santiago está ahí mostrando en este versículo, para tratar precisamente de mirar la condición del ser humano ante Dios. Y el otro aspecto que vamos a mirar en esta mañana está en los versículos 6 y 7. Y yo le he llamado a este aspecto la incongruencia humana. Algo contrastante, ¿no? Mientras que hay un Dios que elige, mientras que hay un Dios que recibe, que acoge, el ser humano por sus prejuicios, más que todo por su pecado, ha creado divisiones. Por eso le he llamado a esta parte la incongruencia humana. No hay igualdad en las relaciones entre los seres humanos. Y con estos dos aspectos precisamente vamos a estudiar este pasaje en el día de hoy. La fe verdadera evita las afrentas. Y vamos precisamente ya a llegar a este primer punto de la elección divina, con lo que Santiago está diciéndole aquí a ellos como iglesia. Y quiero que usted esté atento a esta parte como inicia el versículo 5. Hermanos míos, amados. Esto es común en la forma como Santiago escribe. Si usted busca
y se lee toda la carta. Es lo que quiero que usted entienda. Es importante la Biblia leerla por completo. Estamos estudiando la carta y le estamos predicando la carta de Santiago a usted los domingos, pero usted no debe esperar eso. Usted debe leerla toda. Usted debe leerla como cuando usted se devora un libro. Invitar incluso a los más chicos a que la lean completamente. Y cuando uno la lee completamente puede tener también un panorama general o una visión bien amplia de lo que es esta carta, este libro. Y precisamente cuando uno observa la carta de Santiago se da cuenta que cada vez que Santiago utiliza esta expresión, por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 1, él utiliza hermanos míos, amados. Si vamos al versículo 19 del capítulo 1, también utiliza hermanos. Él identificándose con ellos como iglesia. Él diciéndole, no me estoy poniendo en el lugar de apóstol o en el lugar del líder de la iglesia de Jerusalén, o de pronto porque vayan a pensar que yo soy el hermano de Jesús. Santiago identificándose y colocándose en un tono pastoral para corregir, en un tono como diciéndole a la iglesia, ¿sabes qué? Yo también puedo caer en eso, o yo también he estado en eso. Y por eso quiero, hermano mío, que me oiga y que me entienda. Tal vez era lo que quería Santiago al utilizar esta expresión. Y usted sigue leyendo la carta en el capítulo 2 más adelante, también utiliza la expresión, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Era una expresión pastoral. La usaba el apóstol Santiago antes de dar una exhortación, antes de dar un mandamiento o antes de advertir algo. Él utilizaba esta expresión. Era una manera de dirigirse con un tono pastoral. Era un indicador que él deseaba para ellos como hermanos, como iglesia, lo mejor y que ellos crecieran. Era diciéndole, yo quiero que tú crezcas. Lo que te voy a decir, si te voy a reprochar algo, no lo hago por criticarte, porque yo también soy un ser humano como tú. Lo hago para que tú puedas crecer, para que tú puedas edificarte y puedas llegar a entender lo que Dios quiere para tu vida. Por eso Santiago es común ver en él esta expresión. Y ahí él, aparte de decir hermanos míos, también dice oíd, presta atención. Parece ser que es lo que está diciendo el apóstol en este momento. Hermano mío, presta atención. Y comienza entonces Santiago a hablar de la elección divina, pero lo hace, a través de una pregunta, ¿sí? Él está dando por hecho, que ya ellos sabían eso. Son de esas preguntas como cuando usted le pregunta más que todo a los niños, a los muchachos, porque a veces no entienden o no quieren hacer las cosas. Yo no te he dicho a ti que tú tienes que llegar antes de las 10 de la noche. O sea, esas preguntas que uno hace de ese tipo, ¿verdad? O sea, tú sabes que tienes que llegar a las 10 de la noche. Si no llegas, ¿por qué no te da la gana de llegar? Entonces, esta pregunta aquí de Santiago, ustedes la pueden mirar ahí. No ha elegido Dios a los pobres. Y yo estoy segura que muchos de ellos que estaban ahí leyendo la carta, pero si yo soy pobre, claro que me ha elegido. Yo soy pobre. Santiago hace esa pregunta precisamente en ese tono. Era para que ellos pensaran en la respuesta obvia. Para que ellos se pusieran en ese momento, en su corazón respondieran, claro. Oye, pero si Dios me eligió a mí que soy pobre, ¿cómo es que no va a elegir a otros pobres? Santiago utiliza esta manera de preguntarle, una pregunta que tal vez muestra una respuesta obvia y que muchos o todos, incluso hasta los que no conocen a Cristo, responderían con un sí rotundo. Sí. Sí, esa respuesta es un sí rotundo. Pero ¿por qué Santiago hace esa pregunta? ¿Y qué es lo que está preguntando? En el fondo, ¿qué es lo que está Santiago tratando de decirles a ellos? ¿Sí? Y aquí vemos algo en la pregunta cuando él afirma, no ha elegido Dios a quienes, a ver, ¿a quién ha elegido Dios? A ver, a los pobres ¿de dónde? A ver, de este mundo. A los pobres de este mundo ha elegido Dios. Y quiero que usted entienda, amada iglesia, que aquí pobres no son los pobres en espíritu, los humildes de corazón, que es una condición del carácter. Aquí está hablando precisamente, y Santiago es puntual al decirlo, los pobres de este mundo.
incluso por la manera como está escrito en la expresión griega original, parece que Santiago estuviera diciendo: los pobres como el mundo los ve. Y entonces ahora sí podemos entender bien, ¿verdad? ¿Cómo ve el mundo a los pobres? ¿Cómo ve el mundo a los pobres? Y entonces yo comenzaba a preguntarme, claro, la pobreza es una realidad en el mundo. La pobreza en el mundo se considera un causal de rechazo. Consideran que es una forma de sufrimiento, es una forma de exclusión. La pobreza en el mundo es una forma de violencia también. ¿O no? Las zonas más violentas de Cartagena son las zonas donde hay más gente pobre. O sea que nos estamos entendiendo con lo que Dios quiere decir. Los pobres de este mundo. En los pobres de este mundo hay inequidad, hay delincuencia. Muchos males de la sociedad están en los pobres de este mundo. Tanto es así que el reconocer esto no solamente es de nosotros los cristianos. El mundo sabe que la pobreza es foco de muchos males. Y por eso es que el mundo incluso se ha dedicado a estudiar esto. Hay unas ramas específicas, la economía como profesión. Hay muchos economistas preguntándose. Incluso aquí en Cartagena, el doctor Adolfo Meisel Roca, que fue gerente del Banco de la República, él escribió un libro de cómo vencer la pobreza extrema en Cartagena. Es una preocupación. Incluso los grandes países hoy se clasifican en función del problema de los pobres, ¿o no? Los países desarrollados son los donde no se ve casi pobre, o por lo menos están manejando la pobreza o de una manera diferente, y la inequidad no es tan palpable como la vemos en los países subdesarrollados como somos nosotros los colombianos. La pobreza en este mundo es un problema, hermanos, es una realidad. Y es una realidad que de la pobreza, y eso es lo que quiere enseñar la palabra hoy. Por eso quiero que usted esté con los oídos atentos, porque de esa pobreza de este mundo es que Dios está escogiendo gente para salvarse. De esos pobres, donde el mundo no ha podido solucionar eso. Hoy hay países del primer mundo, hay el grupo de los 20, hoy incluso los países pobres quieren estar en la OCDE. Hoy hay mucho interés en salir de esto de la pobreza. Hoy hay muchas cosas, tanto que nos hemos inventado indicadores y coeficientes. No sé si usted ha escuchado mucho de este indicador, el índice de Gini. Colombia estamos ahí en la mitad, bien mal. Bueno, en África y países, algunos países como Haití están también con un indicador, con un índice de Gini. Esto es un coeficiente. Esto es un coeficiente que mide la desigualdad social en el mundo. Fue ideada por un estadístico italiano, Conrado Gini. Es el economista, estadista, ideó este coeficiente, y este coeficiente se está utilizando para medir qué tan desigual son los ingresos en el mundo dentro de un país. El país que tenga más gente con mucho poder adquisitivo, pero una gran cantidad de gente con poquitas cosas. Incluso en Colombia se estaba discutiendo todo esto del índice de Gini. ¿Quién verdaderamente es pobre? El que no tiene ni siquiera $1 en el día para sobrevivir. Menos de 3.000 pesos. Entonces este índice de Gini a Colombia lo ha dejado muy mal parado. Y todos los gobiernos entonces ahí están trabajando en eso, o por lo menos los políticos se aprovechan de eso. Y este problema de la pobreza en el mundo se ha convertido entonces en un problema de buscar soluciones, pero en la mayoría de los casos son para conseguir provecho los que están buscando las soluciones. Pero el Señor Jesucristo le dijo incluso a sus discípulos: a los pobres siempre vas a tener en el mundo. Ahí los tienen ustedes, iglesia. Entonces, de esa pobreza del mundo, la Biblia está reconociendo eso. Está diciendo el Señor algo grande: yo he escogido también entre los pobres de este mundo. Y Santiago está mostrando aquí a un Dios que elige. Y por la forma como está escrito esta expresión de que Dios escogió, se está dando a entender que es un acto que recae en beneficio del que lo está haciendo, sin que el otro intervenga. O sea, Dios escoge y el pobre no tuvo que hacer nada para que Dios lo escogiera. Dios escoge por amor y por gracia. El pasaje está enseñando que Dios está escogiendo a los pobres de este mundo. Pero la Biblia no está diciendo que Dios está escogiendo a todos los pobres de este mundo. La Biblia no es socialista, la Biblia es amor, hermanos.
Hay que entender bien eso, hermanos, como hijos de Dios. Y Dios está escogiendo de entre los pobres para que sean salvos. Y muchos cristianos han tratado incluso de aportarle a esto de que Dios escoge entre los pobres, y han tratado de buscar las razones por las cuales Dios escoge. La Biblia no dice las razones, pero sí dice los propósitos por los cuales Dios escoge. Y específicamente, ¿por qué Dios ha escogido de entre los pobres? ¿Por qué Dios escoge a los pobres para salvarse? Porque nosotros de pronto hemos podido inventarnos o pensar o en nuestra mente hemos tratado de dar explicaciones. No, es que Dios escoge a los pobres porque los pobres pueden creer más en Cristo. Entonces hemos puesto la conversión en un asunto de plata, de tener o no. O sea, si no tengo, creo en Cristo. Y si tengo mucho, no creo. La escogencia de por gracia para salvarnos es un misterio, hermano. Dice el apóstol Pablo, el misterio estaba escondido, ahora ha sido revelado. ¿Cómo lo sé? Porque Dios me salvó a mí. Dios está escogiendo, hermanos. Dios ha privilegiado, en medio de tanto caos que hay en el mundo, en la pobreza, en medio de toda esta forma de vivir, de estas situaciones de males que hay en la sociedad, por la inequidad, por la mala distribución de los recursos, Dios ha escogido y escoge mucho entre los pobres. Y Dios no nos está dando las razones, pero sí nos está dando el propósito. La Biblia no te va a decir las razones por las cuales Dios escoge. Eso se lo reserva el Señor. La escogencia es un acto soberano de Dios, hermano. Las razones por las cuales Dios escogió a un pecador como usted o como a mí, eso es reserva de Él. Él lo hace, hermano. Porque es que si yo lo entendiera, ya estuviera haciendo algo. Y la Biblia dice que la salvación es por gracia. No hemos hecho nada, hermano, para merecernos esta salvación tan grande. Usted y yo no hemos hecho nada. Todo lo ha hecho Él. Entonces hay que entender que Dios escoge en su soberanía. Y dice Santiago aquí en el capítulo 2, versículo 5, Dios ha elegido a los pobres de este mundo. ¿Para qué los ha elegido? Ahí sí dice el propósito. ¿Para qué ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Para que sean ricos en fe y herederos del reino. Y hay que entender esto, hermanos, porque Santiago está afirmando el principio de la escogencia divina, pero también está haciendo claridad sobre el propósito divino. El Señor ha ordenado que los pobres que sean salvos sean poseedores de las bendiciones de su reino, hermano. Tremendo, ¿no? Qué consuelo para nosotros los pobres, los que no teníamos nada. El consuelo de Dios para nosotros, los necesitados. Y Dios le está diciendo, yo he dado mi reino y les he dicho, los he traído a mi reino para que sean ricos en fe. En pocas palabras, los pobres en Cristo, los que lleguen a Cristo, llegan a ser verdaderamente ricos, hermano. Dios está dando a los pobres una dignidad cuando los hace salvos, la dignidad de que sean ricos en fe. Y es importante entender esto. ¿Qué es ser rico desde el punto de vista de la fe? ¿Qué es ser rico? Porque es que hoy algunas iglesias están promoviendo que incluso Dios te va a hacer rico en otras cosas. Y la palabra de Dios le está diciendo, porque yo creo que el rico o el pobre, el que tenga o no tenga, el que esté con un buen ingreso, el que no tenga un ingreso bueno, todos necesitan ser ricos en fe. Porque la riqueza en fe es tener acceso al Dios vivo, hermanos. La riqueza en fe es poder tener la vida eterna que ofrece el Dios vivo. La riqueza en fe es tener acceso al trono donde vive un Dios de gracia y de misericordia, hermano. Eso es riqueza. Los pobres, según el estándar del mundo, no tienen nada material, hermano. Y también le faltan otras cosas más según el estándar del mundo. Pero cuando el Hijo de Dios, la persona, llega a los pies de Cristo, Dios la hace rica en fe. Y a pesar de que estemos en este mundo, aún sin nada material que mostrar, el apóstol Pablo lo decía, no tengo nada, pero lo poseo todo, hermanos. Eso es ser rico en fe, porque poseemos a Cristo.
Serán ricos en fe porque dependerán de un Dios grande y todopoderoso para vivir. Porque un Dios grande y poderoso será su refugio. Porque tendrán un Dios grande que les ampara y que les hará nuevas personas. Eso es riqueza en fe, hermanos. Y Santiago estaba diciéndole a ellos: Dios ha dado dignidad a los pobres cuando los llama al reino de los cielos. Si al Señor le hubiera importado esto de lo material, si al Señor le hubiera importado lo que se tiene como ser humano, entonces muchos no hubiéramos llegado a los pies de Cristo. Dios escoge. Y la carta de Corintios, hay una carta de Corintios, la primera carta dice: Dios escoge incluso entre lo vil de este mundo, entre lo que el mundo considera que no sirve, que ya no vale nada. Dios lo escoge para mostrar su poder y avergonzar la sabiduría del mundo. Entonces, esto de las riquezas de la fe, esto de que Dios nos elige para que seamos ricos en fe, es que Dios nos hace herederos del reino, hermanos. Pero ahí Santiago está diciendo una gran verdad también: sean ricos en fe y sean herederos del reino que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman, hermanos. Todo aquel que cree en Jesús para salvación es hijo de Dios y es coheredero con Cristo. Porque déjeme decirle, la herencia es de Cristo, Él la comparte con nosotros. Somos coherederos con Cristo. Por la condición de hijos, al recibir a Cristo por la fe, Dios nos hace también herederos de las riquezas de su reino, hermano. Las riquezas del reino de los cielos. Y la Biblia dice que esa riqueza está reservada. Hay que saber qué es el reino de los cielos para poder entender y vivir bajo la perspectiva del reino de los cielos. Cuando usted tiene acceso al reino de los cielos es porque Dios operó un cambio de posición. Un cambio de posición al salvarte por gracia te traslada de la esfera de la esclavitud, del pecado, de la esfera de la condenación, te trae a una esfera de plena libertad en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y este reino de los cielos es que Dios va a gobernar ahora en la vida del ser humano. Este reino de los cielos se debe entender como el entorno. ¿Qué es el reino de los cielos en la Biblia? El reino de los cielos es el entorno en que Dios gobierna, el entorno en que Dios es reconocido como rey y donde voluntariamente Dios es obedecido. Ese es el reino de los cielos. Hay otros escritores bíblicos que le han llamado el reino de Dios, el reino de Cristo. El reino de Dios, Dios se lo ha dado a los que escoge esa bendición de que Él sea nuestro Señor. Y es importante que usted entienda esto de la soberanía de Dios para escoger a los pobres. La soberanía de Dios, porque a veces es difícil. Incluso a veces hacemos exclusión hasta los mismos ricos. Y Jesucristo en Marcos, en el capítulo 10, 25, cuando Jesús estaba ahí en el diálogo con el joven rico, después dice: es difícil que se salven los ricos. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja. Pero Jesús estaba diciendo algo, una gran verdad. Esto es difícil para los hombres, pero para Dios todo es posible, hermano. En la elección divina nadie se mete, es un acto soberano de Dios. Su gracia y amor es derramada sobre la persona. Su gracia y amor es derramada sobre el pecador y lo trae para que esté en el reino de los cielos. Lo trae para la salvación y la vida eterna, hermanos. Y yo simplemente quiero decirte, con esta pregunta Santiago estaba diciéndole: ¿sabes qué? Frente a la soberanía de Dios no deben haber cuestionamientos, sino rendición, hermanos. Frente a la soberanía de Dios, la escogencia que Dios hace por su gracia y amor, no debe haber cuestionamiento. Y parece ser que Santiago le está diciendo: cuando tú rechazas a un pobre, estás cuestionando incluso el valor que Dios le da a ese pobre. No te identificas con el propósito divino, porque su gracia y amor también escoge. Y parece que la Biblia muestra que Él ha escogido mucho entre los pobres. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacerlo así. Su soberanía y su amor se han derramado sobre los que más necesitan. No los ha dejado perdidos. Sobre aquellos que no tienen esperanza. Sobre aquellos por los que el mundo no da ni un peso, hermano. Sobre aquellos que se sacan incluso de todas estas teorías
sociales, de todas estas cosas que para ayudar a la humanidad, porque el hombre no puede, hermano, con el problema de la pobreza. Dios es el único que puede intervenir e interviene de una manera poderosa con la salvación. Por eso yo quiero que usted que me está escuchando ahí se afirme en la salvación en Cristo Jesús. Tú estás aquí y eres salvo porque Dios te escogió. ¿De dónde? De donde Él quiso hacerlo. Él fue más allá de tu condición, Él fue más allá de tu problema. Él no miró lo que tú tenías, Él solamente derramó gracia y amor para salvarte. Y te ha traído al redil. Te ha traído al reino de los cielos. El reino de los cielos es donde Él gobierna. Él quiere gobernar tu vida. Él quiere ser tu Señor. Él quiere que tú descubras cuán pleno y cuán libre podrías ser cuando te refugias en Él. Esa es la elección. Y ante esto de la soberanía de Dios, quiero traerle un texto, hermano, quiero dejárselo ahí. Porque Santiago, cuando hace la pregunta y cuando está poniendo el dedo sobre la llaga para esta iglesia, diciéndole: ustedes están tratando de ponerse en contra del propósito divino, de escoger a quien quiere y de escoger incluso entre los más necesitados, porque tal vez ellos se estaban cuestionando y no querían someterse. Pero el apóstol Pablo, quiero que Ronnie colabore y me busque este texto para que usted lo mire ahí, lo pueda incluso leer, es muy interesante. Esto de la elección que Dios hace cuando salva a una persona. Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Frente a las decisiones que Dios toma, solamente tenemos que rendirnos, hermanos. No hay que entenderlas ni siquiera. Si Él quiere nos las explica. Si Él quiere nos dice por qué. Pero Él tiene sus reservas también. Y Romanos 11, versículo 33 al 34 está diciendo una gran verdad sobre esto de la escogencia divina. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y está la pregunta que tal vez muchos nos hemos hecho: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién, hermano? Dios es soberano. Y la decisión de salvar a una persona la tomó Él por gracia. Y eso era lo que Santiago quería que ellos entendieran. No entiendes que Dios ha escogido. No entiendes que Dios ha traído a su reino a los más pobres. Él lo quiso así. Dios es un Dios fiel. Pero el reino de los cielos también es para el tiempo futuro, hermanos. En el tiempo presente Dios te tiene aquí como un anticipo de lo que su reino verdadero en el cielo va a ser. Es un misterio, pero tiene que ver también con el futuro, amén. Con la consumación de los tiempos, donde Jesucristo reinará eternamente según la Biblia lo ha establecido. Hoy está gobernando en apenas que creemos y seguimos lo que Él dijo. Hoy el reino de los cielos está así, como dicen algunas parábolas de los evangelios, está pequeñito. Pero el reino de los cielos tendría también una consumación futura, donde ya Jesucristo no va a ser reconocido solamente como rey por la iglesia, por los que creemos en Él, sino que toda rodilla se doblará y todos entenderán que Él es el rey. El reino de los cielos. Y ese reino es que Dios nos ha traído, hermanos. Por eso Santiago dice: este reino es un reino de promesas para los que le aman. Santiago está diciendo: el reino de Dios es una promesa para los que le aman, para los que se identifican con Cristo. Entonces, cumplen lo que Cristo dice. El reino se vive desde aquí para los que aman, para los que obedecen a Jesús. Solo los que han nacido de nuevo por la fe, solamente los que han podido recibir ese amor y esa gracia de Cristo vivirán conforme al propósito del reino de los cielos. Y eso es lo que Cristo quería para su iglesia. Que la iglesia entendiera: te he escogido. Dios ha escogido
dentro de los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y hereden todas las bendiciones que el reino de los cielos tiene, hermano. Y Dios mismo nos está diciendo en su palabra, estas bendiciones aquí en la tierra son pocas, hermano. Allá arriba son las que son verdaderas y grandes. Por eso es que nuestra fidelidad aquí demuestra qué tanto me estoy preparando para vivir en el cielo. ¿Qué tanto te estás preparando para vivir? Esto aquí apenas son unas cositas, hermano. Lo bueno está allá arriba. Y Dios le va a decir a todos los que entendieron, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Yo ahora te voy a poner en lo mucho acá. Acá donde viene lo bueno, allá arriba, hermano. Por eso la iglesia tiene que mirar arriba, tiene que enfocarse en los asuntos del cielo, tiene que poner la mirada en las cosas de arriba. Esas son las que son eternas, hermano. Esas son las promesas para los que aman al Señor, los que perseveran hasta el fin, hermano. La promesa es para los que llegarán hasta el final de sus días con un corazón humillado y entregado a Jesús. Esa es la verdaderamente prueba. Esa es la verdadera prueba, hermano. La prueba de amor fiel al Señor hasta el final. Esa es la verdadera prueba para nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que nos impulsa a obedecerle hasta el final, hermano. Es permanecer en Él. Y quiero ahora sí llegar al segundo aspecto, después de ver la elección divina, donde usted ha entendido que Dios elige conforme a su propósito. El segundo aspecto de este pasaje y el último, está en el versículo 6 al 7. Mientras que Dios escoge sin mirar o buscar algo a favor de Él, sino que Dios escoge porque ama y porque quiere dar. El hombre hace lo contrario, hermano. Ante la bondad de Dios hacia los necesitados, Santiago entonces va a contrastar la actitud de algunos de esa iglesia que estaban mostrando con sus actos cuán incongruente era su fe, hermano. Porque la fe verdadera se tiene que identificar con los propósitos divinos. Por eso Santiago la primera incongruencia se la dice a ellos y le dice, no te estoy poniendo una ilustración, te estoy diciendo la verdad. Versículo 6 en la parte A, ustedes han afrentado al pobre. Parece ser que los creyentes de la época de Santiago, en una baja expresión de una fe verdadera, estaban afrentando a aquellos que Dios había escogido, hermano. Esto era algo incongruente. Esto era algo ridículo, diciéndolo en términos de los jóvenes de hoy. Con esa actitud estaban demostrando que ellos no eran verdaderamente creyentes en Cristo Jesús. Porque mientras Dios escoge a los más necesitados, Dios escoge a los pobres, ustedes están rechazándolos. Mientras Dios ensalza a los pobres, les hace herederos, les salva, les coloca en un lugar digno, ustedes los están humillando. Y en palabras de un teólogo que muchos conocen como el doctor Carballosa, estaba diciendo el doctor Carballosa, estaba leyendo ahí la interpretación que hacía de este pasaje y decía, esa iglesia había caído tan bajo que aquellos que Dios había elegido habían sido deshonrados por esos que decían conocer a Dios, hermano. Por eso estaban afrentando al pobre. Estaban afrentando al pobre. La fe no estaba operando para bien de estas personas. Pero ¿cuál era la afrenta? Yo quiero que usted mire ahí por un momento conmigo en el texto. ¿Cuál era la afrenta que ellos estaban cometiendo contra los pobres? Porque Santiago les estaba reprochando su pecado. Les estaba diciendo, ustedes han afrentado a los pobres. Y hay que entender qué significa aquí el término, esta expresión afrentar, afrentado aquí. Del griego, una expresión griega que viene de una palabra griega que más o menos dice etimazate. Yo no la sé pronunciar mucho, no sé mucho griego. Pero esa palabra indica más que todo es degradar, hermano, más que ignorar. Para nosotros hoy de pronto afrentar es ignorar o no hacer caso o causarle una ofensa. Más que ignorar, parece ser que la expresión tenía, ustedes han degradado. En un sentido más amplio, parece que Santiago le están diciendo, ustedes no han hecho caso del propósito divino. Ustedes han puesto a los pobres en un estado de degradación y le han negado la consideración que Dios les tiene.
Tremendo, hermano. La iglesia de ese momento, algunos estaban mostrando desprecio para lo que Dios amaba, hermano. Estaban mostrando desprecio y así estaban camuflando su falta de respeto a los propósitos divinos. En realidad, no tanto era el desprecio que le tenían a los pobres, estaban despreciando lo que Dios decía. Cuando no se participa del propósito de Dios, entonces caemos en pecado, hermano. Y Santiago está condenando esto. Ustedes no están participando del propósito de Dios. Deben decir a los pobres, ustedes están siendo contrarios y dicen que tienen fe y dicen que son hijos de Dios, y ustedes no están prestando atención a someterse al propósito divino. Por eso Santiago deja ver que esta acción de afrentar, de deshonrar, de ignorar a los pobres, esta acción era un acto impío. Un acto que es condenado por la palabra de Dios. Yo quiero que usted busque ahí Proverbios 14:21. ¿Qué dice Dios sobre esto de afrentar a los pobres? Proverbios 14, versículo 21. Santiago le está diciendo, ustedes han cometido pecado. Ya no les estoy haciendo una ilustración hipotética. Ya no estoy haciendo suposiciones. Ustedes no han compartido el propósito divino. Proverbios 14:21. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. ¿Qué dice el Señor en Proverbios 14:21? Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Por eso Santiago les está diciendo, ustedes son contrarios al propósito divino. Ustedes han cometido pecado. Y yo pienso que Santiago lo hacía era para que no les quedara la menor duda, hermano. A veces nos excusamos y nos autoengañamos nosotros mismos y justificamos nuestros actos. Pero Santiago le estaba diciendo, ¿sabes qué? En realidad la afrenta que tú has hecho contra ellos es que tú no tienes en tu corazón el deseo de cumplir el propósito divino. Y el que no cumple el propósito divino peca. Y aquí Proverbio lo está diciendo claramente, aún con este propósito que Dios le da a ayudar a los que lo necesitan. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. La afrenta era desconocer la dignidad que tenían los pobres ante Dios. Era desconocer que Dios tiene un propósito para el que necesita de Él. Dios quiere estar cerca del que necesita. El rey David en un salmo escribió, creo que es el Salmo 37, este pobre, estaba David en una cueva siendo perseguido por el rey Saúl, y David exclama, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios está cercano al clamor de los necesitados, hermanos. Y la iglesia tiene que compartir ese propósito. Cuando la iglesia cierra su corazón, peca. Cuando la iglesia menosprecia, porque a veces nos inventamos cosas. A veces hasta nos hemos inventado y nos hemos justificado nosotros mismos. Es que yo no lo ayudo porque es que ese es el problema de él con Dios. Usted tiene que cumplir el propósito divino, hermano. Un Dios que ama sin mirar nada. Un Dios que perdona sin importar lo que tú hayas hecho o lo que haya hecho yo. Un Dios que te da amor. Un Dios que cuando tú estabas esclavizado y perdido te rescata para que estés en el reino de Él. La iglesia tiene que compartir el propósito divino. Por eso afrentaban a los pobres. Estaban deshonrando a los pobres. Y la Biblia dice, deshonrar, menospreciar a los necesitados es un pecado serio, porque te estás entrometiendo en la voluntad de Dios, porque Dios tiene un plan de bendición para los pobres. Dios quiere bendecir. El Señor es compasivo, es misericordioso y quiere bendecir a los que necesitan. Y mi pregunta es, si Dios le da a los pobres esa posición de honor, ¿cómo nos atrevemos nosotros a ignorar esto y a establecerlo de otra manera? ¿Por qué nos ponemos en contra de los propósitos divinos? Y la Biblia con esto del necesitado es muy clara, hermano. Que nosotros nos queramos hacer de pronto los de la vista gorda, como dicen por ahí, es otra cosa.
Pero la Biblia es muy clara. Dios está cerca del que necesita y quiere que la iglesia esté cerca del que necesita. Y hay una parte que siempre me ha impactado. Yo sé que usted lo ha leído, por eso la voy a citar, pero no lo vamos a buscar, usted lo va a tener ahí. La parábola del buen samaritano. ¿Qué es esto de afrentar al pobre? ¿Cómo no caigo yo en este pecado de afrentar al pobre, al que necesita? Y cada vez que yo leo esta parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10 está esta parábola, del versículo 25 al 37 está esta parábola. Usted puede anotarla ahí, puede leerla después si no lo ha leído. Y deja ver el texto de Lucas, que ¿sabe qué es lo que necesitan los pobres? Necesitan un prójimo, hermanos. Y cuando este intérprete de la ley, que se creía que se sabía toda la ley, que cumplía todos los mandamientos, le dice a Jesús: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Porque a veces pensamos que el prójimo tiene que estar allá, hermano. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Te voy a contar una historia. Y en la historia Jesús le cuenta que un hombre estaba en un camino, y pasa lo que pasó hoy en Colombia: lo atracaron, hermano, pero le dieron una paliza y lo dejaron medio muerto. Se le llevaron todo y lo dejaron tirado. Y en esa historia dice que pasa un religioso, un sacerdote, hermano. Iba corriendo para la iglesia, para el templo, perdón, en esa época. Iba corriendo. Y este hombre ignora, no fue prójimo de ese necesitado. Y después pasa un levita, también iba para el templo, que los levitas son los que ayudaban en el servicio de la adoración, de los sacrificios. El levita iba también ocupado, iba corriendo para el templo, hermano. Pero también dejó al necesitado ahí. Lo vio, ay, pobrecito. De pronto hasta le dio hasta algún versículo: Señor te ayude y te guarde. Pero no estaba cerca a él para ayudar. Y este hombre siguió su camino. Dice la Biblia que aparece un samaritano, una persona pecadora que era despreciada por los judíos, uno que no tiene muy buena fama ante los judíos. Y este sí se paró, lo cogió, lo levantó, lo cargó, lo montó en su burro, se lo llevó para un lugar. En ese momento de pronto los hospitales no eran como ahora, pero lo llevó para el lugar donde lo podían curar. Le pagó, sacó de su bolsillo, dejó de hacer lo que tenía que hacer. Tal vez era un hombre ocupado, se bajó, lo lleva sin importar nada. Y le dice: te voy a dejar pago todo hasta que este hombre esté bien. Yo te voy a pagar todo. Dale lo que necesitas, sálvalo, ayúdalo. Y Jesús le pregunta: ¿quién fue el prójimo? O sea, ¿quién es el prójimo? Y el intérprete tenía que saber la respuesta, porque son esas preguntas que tú sabes la respuesta. No, claro, el prójimo es el que usó de misericordia. Y el Señor le dice: ve y tú haz lo mismo. A veces estas palabras las hemos de pronto descuidado, hermano. Ve y haz tú lo mismo. El propósito de Dios es que estemos cerca del que necesita. Se afrenta al pobre cuando no estamos cerca para ayudarle, hermano, para darle lo que Dios quiere que le demos a ellos, hermano. Se afrenta al pobre cuando no somos prójimos. Y a la luz de lo que leímos también en el texto de Proverbios, no ser prójimo es pecado, hermanos. No ser prójimo para el que nos necesita es un asunto del corazón. Y quiero que ahora sí Ronnie me busque ese texto y usted también lo pueda buscar. Primera de Juan, ya para terminar. Esta incongruencia humana es un problema del corazón, hermanos. Por eso el corazón tiene que ser transformado por el Espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 al 18. La iglesia no está para afrentar al necesitado. La iglesia está para dar, hermanos, para compartir el propósito divino de ser bendición, compartir el propósito divino de dar lo que Cristo quiere que le demos al que necesita. Y Juan en su primera carta lo escribe de una manera muy clara: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es la gran pregunta, ¿no? Versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando no se atiende
al que necesita, es porque lo que menos hay en nosotros es fe para actuar en amor. Y eso era lo que Santiago estaba condenando aquí. Ustedes han afrentado al pobre. Ustedes no han estado cerca. En vez de estar cerca, porque aquí hay pobres, le estaba diciendo a Santiago, ahí en la iglesia habían necesitado. Ustedes no lo están ayudando. Ustedes han sido, aparte de que no le ayudan, les han deshonrado rechazándolos. ¿Cómo puede morar el amor de Dios? ¿Cómo puede haber fe? ¿Cómo puede estar una fe viva, activa, si no compartimos el propósito divino? Y la otra incongruencia humana que se ve aquí en este pasaje de Santiago está ahí mismo en el versículo 6, la parte B, y termina en el versículo 7. No, y está diciendo Santiago con respecto a los ricos en el versículo 6, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Esta incongruencia a la que había caído la iglesia al no compartir el propósito divino. Y era tan incongruente esto que ellos mismos habían sido incluso afectados por los ricos, hermano. Y Santiago, para enfatizar este acto impropio de ellos que estaban afrontando a los pobres, dice: ¿sabes qué? La experiencia de ustedes con los ricos no ha sido buena, entonces ¿por qué los favorecen? ¿Cuál es el cuento de ustedes con los ricos? Él les hace ver irónicamente que el favoritismo que ustedes tienen con los ricos, o que ellos tenían con los ricos, era algo absurdo, hermano, era algo sin sentido. Pues esto a los que tú quieres favorecer, o de pronto te quieres parecer a ellos, tener lo que ellos tienen, ellos son los que te habían oprimido, te habían perseguido. En ese momento la iglesia estaba siendo oprimida y perseguida por la religión judía, por el Sanedrín judío. Y esa gente tenía mucho poder, no solamente religioso, de tanto robar a las viudas. Dice Jesucristo cuando los condenó en Mateo capítulo 23, les dijo: ustedes son los que devoran las casas de las viudas. Esos ricos habían devorado las casas de la viuda. La Biblia aquí está mostrando que el problema de la riqueza también es la incongruencia humana. El que ha sido rico porque algo tuvo que haber hecho, y generalmente es oprimiendo a los más necesitados. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres favorecer? O sea, tú te has puesto tan en contra de Dios que estás ahora a favor de aquellos que oprimen, de aquellos que no bendicen a los necesitados. Estos que hacen daño. Y en el versículo 7 dice: y no solamente están haciendo daño a los necesitados, están blasfemando a Cristo. Esos de aquella época, esos ricos religiosos, eran los que habían blasfemado contra Jesús y seguían blasfemando contra Jesús. Y por eso Santiago les pregunta: ellos no son los que blasfeman el buen nombre que sobre ustedes es invocado. Ellos no son los que hablan mal de Cristo, ellos son los que no creen en Cristo. Y tú sabes eso. Y Santiago está mostrando la incongruencia de ellos, porque estaban tratando de ponerse incluso en contra del propósito divino para favorecer a un grupo que lo que merecía era el juicio de Dios. Porque estaban aniquilando no solamente a los pobres, sino que estaban tratando de ponerse en contra del evangelio y del Señor Jesucristo. Esos eran los que habían matado a Cristo. El apóstol Pedro en el libro de Hechos lo dice contundentemente: ustedes fueron los que mataron al autor de la vida. Pedro no se fue ahí como que con lisonjas. Les dijo la verdad a los religiosos de su época. Y Santiago estaba tratando de que ellos vean eso. Ellos han tenido una actitud contraria al propósito divino. Y cuando tú no cumples el propósito divino, caes también en lo mismo. Aunque no tengas plata. Aunque no tengas plata. Y yo quiero llegar ya a la última parte, hermano, para reflexionar. ¿Cómo aplicamos esta palabra al contexto actual, hermanos? Y me estaba yo poniendo a pensar, ahora que comienzan las elecciones en todos los municipios de Colombia, en todos los departamentos, hay elecciones locales ahora para elegir los gobernantes, los alcaldes, el gobernador, ahora en octubre.
¿Y cuál es el propósito divino? El que nosotros tenemos que compartir, porque la fe verdadera se identifica con Cristo, hermano. Cuando yo leía esta pregunta que Santiago le hacía, yo me examinaba, Señor, perdóname, porque a veces nosotros caemos en estas incongruencias de favorecer lo que a ti no te agrada, lo que tú aborreces, oh Dios. Hay un proverbio que dice que Dios aborrece al que quita al pobre. ¿Cuántas veces en esta politiquería que hay aquí? Porque la Biblia muestra que en la incongruencia humana a veces dice que se preocupan por los pobres, pero es para sacar provecho. Cuando estaba Jesucristo en sus últimos días y una mujer parte un perfume de alabastro muy costoso, dice que la preocupación de algunos y especialmente de Judas era que, ay, pero ¿por qué no partieron? ¿Por qué no vendieron eso y se lo dieron a los pobres? Pero Judas no dijo eso porque en realidad quisiera ayudar a los pobres, sino que Judas robaba todo lo que daban para el ministerio de Jesús. Y a mí me ponía a reflexionar esto, hermano. La fe verdadera se identifica con Cristo. ¿Y cuántos políticos hoy vienen a buscar los votos de nosotros para ellos seguir las mismas? Y nosotros caemos en el juego. Hoy la pobreza se ha usado, y más aquí en Cartagena, para que otros se enriquezcan. Hemos afrentado a los pobres aquí en Cartagena. Hemos cambiado nuestros votos, no sé por qué. Pero cada vez que la palabra de Dios nos muestra la condición humana, es para que nosotros nos veamos en ese espejo, hermanos. Porque si la iglesia no se identifica con el propósito de Dios, termina identificándose con el mal del mundo, hermanos. Y en esa época el mal del mundo era ese. En esta época aquí en Colombia es que lo que menos se piensa es en el pobre para ayudar, para ser prójimo, sino para sacarle provecho. Hoy muchas de esas fundaciones que hay por ahí tienen otro sentido, que el gobierno les perdone los impuestos, porque el gobierno ahora está rebajando la industria y comercio, porque de pronto hace y le lleva algunos regalitos a los niños pobres. Los pobres hoy están siendo usados, abusados, hermano. Muchos políticos están tomando ahora es que van a visitar a los barrios, ahora es que van a hacer promesas, pero es para enriquecerse ellos, es para seguir con la opresión. Esa es la incongruencia humana, hermanos. El propósito divino es bendecir. El propósito divino es ser como Cristo. Y Cristo siempre estuvo a favor del que más necesitaba de él. Y la iglesia era lo que Santiago le estaba diciendo. ¿Sabes qué? Cuando tú no participas del propósito divino, tú afrentas al pobre, tú descuidas el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la iglesia sea un lugar de bendición, donde el que necesita reciba lo que Dios nos ha dado para dar. Esas palabras de Jesús al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo, es un llamado a que la iglesia sea prójimo, a que la iglesia acoja, a que la iglesia dé lo que Cristo quiere que demos. Ese es el llamado del Señor, hermanos. Que nos identifiquemos de sus propósitos. Esa es la plenitud de la fe verdadera, actuar y vivir como Cristo. Cuando somos como Cristo, haremos las obras que Él hizo. Y quiero regalarte, para que quede ahí en nuestro corazón guardado, esto de compartir el propósito divino ante los más necesitados. Hechos capítulo 20, y con esto terminamos, versículo 35. Hechos 20, versículo 35. Ese es el propósito divino, hermano. Así es que Dios quita la desigualdad, porque todos somos iguales para Él, hermano. Dios quiere que tú y yo seamos bendición, porque Él nos ha llamado a ser bendición. Hechos capítulo 20, versículo 35. El apóstol Pablo hablando en su despedida a la iglesia en Éfeso. El apóstol decía lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. No tenemos por qué aprovecharnos
de los pobres o del que necesita para yo conseguir un beneficio. Eso es pecado, hermanos. El propósito de Dios es dar. Cristo dio todo y no recibió nada. Él quiere que haya en nosotros el mismo sentir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el estándar de Cristo, hermano. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Esa es la fe que bendice al prójimo. Esa es la fe que evita hacerle daño al que está al lado mío. Esa es la fe que muestra cuán grande es el amor de Cristo para toda la humanidad. Y con esto en mente quiero que usted ore junto conmigo y pueda reflexionar a la luz de esta palabra. Y pueda mirarse si usted está compartiendo el propósito divino. Y también quiero decirte a ti, aquel que ha llegado por primera vez, que tal vez nunca ha entendido que hay un propósito divino también para ti. El Señor también quiere recibirte en su reino. El Señor quiere también traerte con cuerdas de amor. Él te ama, no importa lo que hayas hecho. Él no te menosprecia, Él no te desprecia. Tú eres importante para Él. Él tiene un plan para ti y el plan es salvarte y hacerte parte del reino para que seas heredero junto con Cristo. Dios quiere que compartamos sus propósitos, porque la fe verdadera bendice. La fe verdadera no hace mal al prójimo. Señor, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por este hermoso mensaje que nos recuerda cuán grande es tu amor, oh Dios. Nos recuerda que la elección que tú hiciste por nosotros fue basada en el amor, oh Dios. Por eso tú no tienes favoritos, porque tú sabes que todos los seres humanos necesitamos de ti, Señor amado. Sin ti somos nada. Y tú estás dispuesto a escoger de entre lo más vil, de entre lo más rechazado por el mundo. Pido para que me ayudes a compartir este propósito tuyo, Señor. Pido para que como iglesia podamos ser de bendición. Nuestra fe actúe en bendición a los demás. Nuestra fe pueda llegar, oh Dios amado, con amor, con el amor tuyo a aquellos que lo necesitan, oh Dios. Perdónanos si nos hemos aprovechado de los necesitados. Si cuando hemos ayudado es porque necesitábamos nosotros algo. Perdónanos cuando no hemos compartido tu propósito, Dios. Ayúdanos a ser prójimos. Ayúdanos a amar y a no esperar nada, oh Dios. Ayúdanos a entender que más bienaventurado es dar que recibir, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos.